Entonces, el primer programita es el más fácil de todos, es el típico con el que empezamos todos aprendiendo cualquier lenguaje, que es el Hola Mundo. El Hola Mundo es sencillo, es solamente hacer una llamada a este método putz. Un mensaje en pantalla. Un string en este caso. Exacto, esto lo que va a hacer es, este método que se llama putz, lo que va a hacer es imprimir en la consola este string que le estoy pasando como parámetro. En Ruby, ustedes vieron que yo antes puse paréntesis, ¿sí? Bueno, en Ruby hay dos formas de llamar a los métodos. Una es poniéndole los paréntesis, como en todos los lenguajes, casi todos los lenguajes que existen, y otra es, porque son muy locos, sin paréntesis. Entonces estos son equivalentes, digamos. Hacer esto. No. Hacer esto y hacer esto es equivalente. ¿Sí? Es lo mismo. Para Ruby lo interpreta de la misma forma. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven código de ejemplo que está de una u otra forma, es lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces... ¿Tiene problemas para la tabulación como Python? No, las tabulaciones son solamente para hacer el código legible. Vos, si querés, podés escribir todo junto, lo que tenés que hacer es ponerle ahí un punto y coma. Sí, hay algo que no sean malas personas, sepárenlo por... Pero el problema no lo tiene Python, el problema lo tiene la gente. El problema con la tabulación lo tiene la gente, no Python. Después hay una herramienta que se llama linter, que van a ver pronto, que les va a sugerir y hasta obligar de alguna manera a seguir ciertas convenciones, ¿no? Cuando escriben el código. Sí. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, acá lo ejecuté, no sé si se llega a ver ahí en el fondo, pero básicamente, entonces lo que estoy haciendo acá es, estoy declarando un archivo que es un script, que por convención tienen la extensión .rb, pero pueden tener cualquier extensión que ustedes quieran. Para ejecutarlo, uno le dice, le llamás a este que es un ejecutable que se llama Ruby y le pasás cuál es el nombre de ese script. ¿Sí? Y ahí lo ejecutó. Entonces acá podemos ver que ahí imprimió dos veces en pantalla Hello World porque tenemos dos putz. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿El mismo caso que Linux esto? ¿En qué sentido? Un poquito distinto para ejecutar en la terminal. Es lo mismo. Esto es una terminal de... Sí, esto es macOS, es un Unix, digamos. Y acá estoy ejecutándolo en Linux, es exactamente igual. Bien. En cualquier tipo de consola, en cualquier tipo de línea de comando funciona igual. Incluso, creo que en Windows también, pero no... No hablemos de Windows. No Windows no existe. Es una clase. Bien, vamos entonces a la siguiente, vamos a complejizarlo un poquitito. Vamos a hablar de cómo se definen clases, constantes, variables y métodos. ¿Todos tienen claro programación orientada a objetos? ¿Vieron alguna, aunque sea una vez en alguna materia orientada a objetos? Perfecto, sí. Impecable. Tenía miedo que alguien me diga que no. Bien, entonces, la forma que declaramos una clase en Ruby es usando... Hay pocas palabras reservadas en Ruby. ¿Sí? La mayoría no son palabras reservadas, sino que son métodos propios que ejecutan métodos, digamos. Una de ellas es class. ¿Sí? Entonces acá le estamos definiendo una clase que se llama foo o foo. ¿Sí? Le estamos definiendo una constante. La constante por convención tiene que tener el nombre todo en mayúscula. ¿Sí? Y le estoy asignando un valor a esa constante. ¿Sí? Lo ven acá. Ahí es una variable global. Esto, no es una variable global. Esto es una constante declarada dentro de la clase. ¿Sí? O sea, es como un valor que no puedo cambiar, que está declarado dentro de esa clase. ¿Sí? O sea, a la que tenés acceso tanto a través de la clase o a través de una instancia de esa clase. Un objeto que es una instancia de esa clase. ¿Sí? No me voy a meter mucho en eso. Sí. ¿La mayúscula es por convención o simplemente...? Sí, es por convención. Sí, pero tiene que estar... tiene que estar siempre en mayúscula. Todo el nombre tiene que estar en mayúscula. Lo que sí es por convención son cómo se declaran los nombres, por ejemplo, y las variables, que ven acá que usamos esto que es el camel case, ¿sí? Que siempre se pone para separar, siempre va todo en minúscula y separando con underscore. ¿Sí? Así. Bien. Entonces tenemos por un lado la constante. Bien. A continuación tenemos, este es un atributo de instancias. Es una variable de instancias, un atributo del objeto. Este attr accessor lo que está diciendo es, para los que tengan experiencia en Java o en C#, te define los getter y los setter. ¿Sí? Entonces vos agarrás y este es un atributo, ¿sí? Que es una variable de ese objeto,
y le estás publicando un getter para poder obtener desde fuera de ese objeto el valor de la variable y poder asignarle un valor a esa variable por fuera del objeto, ¿sí? Si algo es privado o público, ¿cómo sabes? Ahora vamos a eso, vamos despacio. A continuación, y ahora vamos a hacer la demo para que se vea un poco más claro de todo esto, ¿sí? Pero quiero primero repasar todo el código, porque si no van a ver un choclazo ahí de cosas y no van a entender nada. A continuación tenemos este método que tiene un nombre especial, y este sí es un nombre también que es reservado, que es initialize, que es la forma que uno define un constructor, ¿sí? Entonces los constructores siempre se definen así, con este... def también es una palabra reservada, entonces def lo que se usa es para definir un método. A continuación va el nombre del método. Si el nombre del método es initialize, va a ser el constructor, va a ser el método al que se va a llamar cuando inicialice un nuevo objeto de esa clase. Y acá estoy pasándole dos variables. Ven que acá en ningún momento estoy diciendo de qué tipo de variables son estas, ¿no? Atributo 1 y atributo 2. Son atributos, no sé, no importa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. A continuación, estos dos lo que están haciendo es asignar esas variables que estaba recibiendo, o sea, esta y esta, que le podría poner otro nombre para que sea capaz que más fácil, para que se distinga bien. ¿Sí? Se llaman ahí. Entonces tengo un atributo underscore 1, atributo underscore 2, que son las variables. Y se las estoy asignando a dos variables a dos atributos del objeto, ¿sí? A un atributo 1, atributo 2. Ven que yo en ningún momento tuve que declararlo antes, ¿sí? En un lenguaje, no sé, en C++ o en C, bueno, en C no porque no es orientado a objetos. En Java, en C#, uno antes de poder usar una variable de instancia, ¿sí? un atributo, tenés que declararlo antes, ¿sí? O sea, sí, el this acá existe también. Pero más allá del this, si vos antes acá, arriba, estás en C#, vos no dijiste que ibas a tener un atributo, una variable instancia que se llame atributo 1, cuando llegues acá, explota, porque dice, ¿qué es esto? ¿Sí? No existe. Bueno, acá en Ruby no existe eso. Vos podés declarar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, que ven acá, ¿cómo se llama? El arroba, gracias. Lo que está haciendo es está referenciando una variable de instancia, ¿sí? Entonces acá, cuando yo lo ejecute, va a guardar una variable que pertenece a este objeto foo, de la clase foo, y que va a tener el valor este. Y va a tener a esta otra variable de instancia, le va a asignar este valor. Y por último, acá le está asignando esto, ¿sí? Acá sí estoy usando este. Acá yo le estoy poniendo el arroba, podría ponerlo así, y acá esto debería ser igual, ¿sí? En este caso y este caso son iguales, ¿sí? El self es como el this, ¿sí? El self es básicamente el this de Ruby, ¿sí? Bien. Te hago una pregunta. Dale. ¿El arroba que va adelante se usa en cualquier asignación? ¿O El arroba es porque yo estoy, o sea, vamos a ver un caso más acá abajo. Acá ves que en este método, acá tengo otro método, ¿sí? Es un método 2, que es otro método cualquiera. Acá yo no le estoy poniendo el arroba. Entonces lo que está haciendo acá es creando una variable local que pertenece, que está, digamos, el alcance de esa variable está definido solamente dentro de este método 2. ¿Sí? Entonces una vez que que termina de ejecutar este método, esta variable se pierde, no existe más. O sea, el arroba es para las atributos. El arroba es para exacto, es para un atributo del objeto. Bueno, es la diferencia entre var y let. Pero Los maté. ¿No sería entre const y let? Está bien el scope. No, por el const no le puedes cambiar el valor. Bueno, sí. Acá se puede cambiar. ATTR acceso. ATTR accessor, vamos para atrás. Lo que te hace es definir un getter y un setter, ¿sí? Lo que te permite eso es, por fuera del objeto, poder acceder a esa variable de instancia. Entonces, por ejemplo, ves que acá tenemos, este se llama atributo público. Es el scope ese, ¿no? Si vamos más para abajo, espera, dame un segundo. Si vamos más para abajo, yo acá en este
En este código, acá que se ve ahí, ¿se llega a ver? Sí. Ven que ahí estoy haciendo foo, que es la variable, que es la instancia de, de esa clase foo, ¿sí? Que la inicialicé acá arriba. Me estoy adelantando, ¿no? Pero bueno, para contestarte tu pregunta. Ven que yo acá le estoy asignando un valor. Si yo acá, bueno, ahora les voy a mostrar otro ejemplo, así va a quedar más claro, pero no me quiero adelantar tanto. Bueno, vamos ejecutando esto porque si no esto va, les voy a hacer, me parece, un matete. Así que vamos acá. Hago Ruby, CRC, 01, bla bla, lo ejecutamos. ¿Sí? Bueno, ven acá lo que está imprimiendo por pantalla. ¿Sí? Lo que está imprimiendo acá por pantalla es esta llamada. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando yo ejecuté este script? Primero declaró todo esta clase foo, con un montón de cosas, de métodos, constantes, agregué la instancia y zaraza. ¿Sí? Pero eso no hace nada. O sea, si yo no tuviera esto, termina de ejecutar y no pasa nada. O sea, porque declaró una clase y después no lo usé para nada. Listo, terminó la ejecución del programa, no pasó nada. Yo acá lo que estoy haciendo es creando la instancia de esa clase. ¿Sí? Entonces le estoy asignando a esta variable que se llama foo con minúscula. Estoy instanciando esto. Ven que acá estoy usando también este método que es digamos, que es como el, no sé, como el new, como el malloc, digamos. O sea, estoy haciendo un new de esa clase, ¿sí? Lo que pasa es que en Java, new es una palabra reservada, ¿sí? Uno pone new, espacio y el nombre de la clase. Acá no hay que hacer eso. Acá lo que hacemos es estamos llamando un método de la clase foo, ¿sí? Por eso se pone .foo, .new, no importa, no me voy a meter mucho en eso. Una pregunta, ¿puede ser que cuando instancias una clase lo que suceda es que te retorna o por lo menos te imprime en pantalla la ubicación de memoria? No. Ahora lo que viste, vos le decís por esto que está acá. Sí. Ahora te voy a contar por qué es eso. Lo que te retorna esto es simplemente una referencia a ese objeto, ¿sí? Que es una instancia de esa clase que vos dijiste. ¿Ok? Entonces, este foo tiene eso, le pasamos estos dos valores, ¿sí? Entonces, le pasamos AAA, que es un string AAA, y 1, 2, 3, que es un entero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los pasábamos acá como atributo 1, atributo 2, y los asignaba acá, a estos dos? ¿Ok? ¿Vamos bien? Y después, por acá abajo, sin darle pelota, digamos, a los parámetros que habíamos recibido en el constructor, lo que hacíamos era asignarle un valor, un literal, digamos, a esa instancia a esa variable instancia, perdón. Entonces, vamos ahora sí a lo que imprimió acá. Esto que está imprimiendo es porque yo acá hice una llamada a este método que se llama inspect, que es un método también que todas las clases, o sea, que está declarado en la clase base, ¿sí? O sea, la clase base en Ruby, creo que se llama Basic Object, algo así, está declarado, ese método existe en esa clase. ¿Sí? Entonces, lo que te hace es, te imprime por pantalla todo lo que tiene información referente a ese objeto en particular, ¿sí? Incluyendo las variables de instancia o los atributos a los que vos no tenés acceso, ¿sí? Porque son privados, ¿sí? Por fuera del objeto. Entonces, lo que está imprimiendo acá no es una referencia a memoria, sino lo que te está imprimiendo es lo que se llama un Object ID, que es básicamente un número que le asigna. Entonces, si yo inicializara dos objetos distintos de esa misma clase foo, este valor sería distinto para los dos, ¿sí? O sea, y si yo me empiezo a pasar referencias a esa variable, va a ser el mismo valor. Pero lo que quería ir era que acá vemos que atributo 1, que es ese atributo de instancia, digamos, tiene ese valor que yo le había pasado por parámetro. Vemos que el atributo 2 también tiene ese valor. Y vemos que el otro atributo público, que tiene el arroba acá también, porque es un atributo, también tiene ese valor que yo le había asignado en el constructor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos ahora a descomentar todo esto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos creado todo eso, qué sé yo, lo que vamos a hacer es acceder a ese atributo público, ¿sí? El acceso a ese atributo público, al atributo público que se llama atributo público justamente, lo hacemos a través de este método, ¿sí? De esta llamada. Hacemos foo.atributo público. Y lo que ven acá, esto es la forma de interpolar strings, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es definiendo.
a la hora de interpolar capaz asusta un poco, pero básicamente lo que hacemos es imprimir imprimir un string y meterle un valor de una variable ahí en el mismo string, ¿sí? Entonces la sintaxis para hacer eso es hacer el numeral, llave y después el código Ruby que vos querés que imprima ahí, ¿sí? ¿Las comillas pueden ser cualquiera? No, las comillas tienen que ser dobles si vas a usar este. Si usas, sí, si usas las comillas simples, esto no te va a funcionar. Esto te va a imprimir el numeral Sarasa. No te lo imprime como un literal, no te lo va a interpretar. Exacto. ¿Y ahí podrías meter código, Ruby? Sí, yo acá podría poner 1 más 2. Y te interpreta. 1 más 2 y me va a devolver y me va a imprimir el valor ese. Claro. Me va a imprimir 3 ahí. No es una muy buena práctica, ¿sí? O sea, esto lo estoy haciendo para mostrarles cómo... ¿sí? Curioso. Sí, o sea, pero sí sirve, por ejemplo, para hacer debugging y para nada. Cuando uno quiere imprimir por pantalla, varios de los ejercicios que vamos a tener, los primeros van a ser para resolver son aplicaciones de consola, así que van a tener que usar estas cosas. Y eso mismo no se podría hacer con una instancia, ¿no? ¿Con instancia de qué? Con un valor de distancia, un atributo de eso que teníamos. Claro, ahora vamos a ver acá abajo, vamos a tratar de hacer eso. Pero vamos de a poquito. Entonces, después yo, en la línea siguiente, yo le asigno otro valor. Ven que yo le cambio el valor ese y después lo vuelvo a imprimir, ¿sí? Entonces volvemos acá, lo vamos a ejecutar y ahora vemos que primero imprime el valor que tenía por defecto, sí, que le había asignado en el constructor, que era hola soy público, y después imprime el valor que le cambié. Yo le asigné otro valor, se lo actualicé y me imprime ese valor. ¿Sí? Eso lo puedo hacer porque estoy usando este attribute accessor. ¿Sí? Eso es. Tengo una pregunta con respecto a eso. No terminé de entender. Ese es un getter, pero ¿para qué atributo? O sea, para un atributo que se llama atributo público. Ah, bien. ¿Entendés? O sea, este 2 puntos en Ruby es lo mismo que yo acá hubiera puesto un string. ¿Sí? Son lo mismo. Okay. Esto en Ruby, cuando yo le pongo 2 puntos así, es un objeto de la clase symbol, que es básicamente un string, pero que siempre, cada vez que yo referencie a esto, va a usar la misma instancia, digamos, básicamente. No me voy a meter en eso. Es un string. ¿sí? Pero entonces, ese accesor no se puede usar en el atributo 1, por ejemplo. Yo lo podría declarar acá. O sea, yo podría acá declarar otro atributo accessor, atributo 1, por ejemplo. Y ahí ya tengo un getter y un setter para ese atributo. Okay. ¿Sí? Pero como acá no lo hice, el atributo 1 yo no lo puedo acceder desde afuera de la clase. Claro, queda privado. Todos los métodos de esta clase lo van a poder acceder. O sea, yo desde acá adentro puedo hacer atributo 1. Y ahí sí te deja. Atributo 1 le asigno Sarasa y eso funciona. Porque estoy dentro, en el alcance, estoy dentro del objeto. ¿Entendés? Pero si lo hago por fuera, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación, No podés. no podemos. ¿Sí? O sea, acá afuera, si ven, yo lo que estoy haciendo es tratando de imprimir el valor de ese atributo 1. ¿Sí? Y si yo ahora lo ejecuto, me va a tirar un error. Me va a decir, no, esto no falla porque no está definido. Y si yo acá quisiera inventar algo tipo, le pongo la arroba ahí, tampoco va a fallar, me va a decir que está tirando fruta, déjate joder. ¿Sí? Me está tirando un error de sintaxis. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Todos lo entendieron? ¿La diferencia? Sí. Quiero hacer una aclaración con esto. Sí. Ruby tiene una potencia zarpadísima. Pueden hacer cosas recontra re locas. ¿Sí? No las hagan. Utilicen Ruby como utilizarían cualquier lenguaje. El código que ustedes escriban en Ruby, al menos en el contexto de la materia, tiene que ser fácilmente traducible a cualquier lenguaje orientado a objetos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no es el caso, pero si ustedes programaran en C++, C++ tiene herencia múltiple. Entonces, yo les diría, no usen herencia múltiple. Porque si hacen un diseño basado en herencia múltiple, lo quieren llevar a Ruby, no van a poder. ¿Sí? Del mismo modo, Ruby, Smalltalk, por ejemplo. Smalltalk tiene traits, una cosa rarísima. Lo quieren llevar a C#, no van a poder. ¿Sí? Una cosa que tiene Ruby son los mix-ins. ¿Sí? Eso no existe en Java, eso no existe en C#. No lo usen. Usen las cosas estándar. ¿Sí? Una clasecita,
un método, 3, 4 boludeces. Nada de cosas locas, ¿sí? Porque la gente se enchufa con las cosas locas y hace cagada. ¿Sí? Entonces, keep it simple. ¿Sí? Tranqui. ¿Qué es eso que tiene Ruby? De curioso ya pasa, pero. ¿Mixin? Sí, no importa. Bueno, después cuando leas sobre Ruby, investigalo. Sí. Sobre eso que acaba de decir, ¿qué tan exigente van a ser con el uso de librerías de utilidades, por ejemplo? No, usen las librerías que vienen con la... O sea, con las cosas que le vamos a dar nosotros no van a necesitar en general librerías externas. Eso, capaz en los primeros ejercicios no, pero cuando se complejice más la materia... No, si se no puede usan nada. No se puede usar. No usan. No, O sea, necesitan. nosotros le vamos a dar las librerías que se necesitan y si ustedes quieren utilizar alguna otra, tienen que pedir permiso. Porque, ¿sabes lo que pasa? Porque los alumnos son así. Le damos un ejercicio para implemente el quicksort y el tipo va y mete una librería que implementa el quicksort. Dale, boludo, o sea, lo que quiero es que aprendas a codearlo vos. Eso lo dejamos para el laburo. Entonces, pasan esas cosas todo el tiempo. Sí, no van a necesitar igual el Quicksort, no se preocupe. Bien. Aquí iba. Bien, ahora llamando métodos con parámetros. Bueno, esto es bastante sencillo. Lo que yo quería mostrar acá es que tenemos este método 1 definido por acá arriba. ¿Sí? Entonces el método 1 lo que si ven, recibe dos parámetros, parámetro 1, parámetro 2, y lo que hace es imprime los valores. ¿Sí? Imprime un string y dice cuál es el valor del parámetro 1 y cuál es el valor del parámetro 2. Si ven acá, hay dos llamadas, una abajo de la otra, al mismo método, pero estamos pasando cosas completamente distintas. En el primero le estamos pasando un string y un float, que es un punto flotante. En el segundo le estamos pasando un array, y esto es un hash, que es como un map, como un hash map, ¿sí? De otros lenguajes. Entonces le podemos pasar lo mismo, y Ruby, como le decía antes, no le importa a Ruby, ¿sí? Porque mientras responda a los métodos que él espera, el objeto que vos que recibe, responda a los métodos que él espera que responda, podés pasarle lo que se te ocurra. Pero si vos querés que sí o sí el primer parámetro sea un string y el segundo un número... Vos no querés eso. Vos en general nunca querés eso. Es loco, uno si no laburó con tipado de dinámico, uno en general siempre tiene, o sea, a mí me pasó obviamente también, cuando arranqué con esto decía, che, pará, acá me van a pasar fruta, ¿cómo hago para asegurarme que no me pasen fruta? Bueno, a vos no te interesa, o sea, a vos lo que te importa es que responda a ciertos métodos. Incluso hay veces que uno, por ejemplo, necesita, no sé, asegurarse que esto va a ser un string porque lo vas a comparar con otro string. Bueno, hay un método que se llama toS, ¿sí? Que ese te lo convierte en un string. El string responde a ese método. Lo que hace es nada más devolverte su propio valor, ¿sí? Porque no tiene que transformarse en nada. Pero si yo le paso un integer, me va a devolver un string que represente ese integer, ¿sí? Entonces, haces ese tipo de cosas. En general no van a necesitar eso. Entonces, vamos a ejecutar este código. Vamos a ver de nuevo, ahí. Bueno, y acá vemos, ¿no? Yo comenté la parte esa que fallaba, así para que no vuelva a fallar. Le digo por la duda. Entonces tenemos la primera llamada, está diciendo que el primer método, la primera vez que lo llamé con foo y con 1509, la segunda vez que lo llamé con un array y lo llamé con un hash. ¿Sí? Ven que pasó bien. De hecho, esto lo que está haciendo internamente es llamando al toS para poder imprimirlo para poder concatenar esas strings y mostrármelo por pantalla. Entonces a él no le interesa, el puts no le interesa que estás recibiendo, ¿sí? Bien, seguimos. Probando las variables locales, ¿sí? Entonces tenemos estas dos llamadas. Vamos a llamar al método 2. Si se acuerdan acá, en este método que les había mostrado antes, teníamos dos variables locales que estábamos definiendo. Una que se llamaba una variable local y otra que se llama otra variable local. Y le estoy asignando dos valores, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que pasa con estas variables es que duran lo que vive el método. Cuando salgo de ese método, cuando se acaba la ejecución de ese método, esas variables se desasignan, ¿sí? No están más. Una pregunta, ¿y para qué servía eso? No me acuerdo En cualquier lenguaje vos necesitas, o sea, vos durante, no sé, la ejecución de estás implementando un algoritmo, qué sé yo, si tenés que guardar valores intermedios, vos lo que haces es, lo guardás en una variable local que después no la necesitas, la tirás.
o es un valor, o lo terminás devolviendo ese valor, capaz. Sí, ¿entendés? No sé, que estás haciendo una operación matemática, que bla, 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 sacaste el resultado, lo que te devuelve es el resultado. Bueno, después lo que pasó adentro no te interesa. ¿Sí? Entonces lo que vamos a mostrar acá es que vamos a llamar ese método y después vamos a ejecutar el inspect, que si se acuerdan, lo que me mostraba eran todas las variables de instancia que tenía definidas. Lo que esperamos acá es que esas dos variables locales no existen. ¿Lo guardé? No me está... 01... Claro, no se prendía nada. Ah, perdón, sí, me faltó un putece, si no, claro, lo estaban llamando pero no estaba imprimiendo el valor. Ahí está, ahora sí. Perdón, gracias. Bueno, acá ven que seguimos teniendo esa variable instancia atributo 1, tenemos esa variable instancia atributo 2, tenemos el atributo público y esos dos variables locales, que se llamaban una variable local y otra variable local, no existen. ¿Ok? Bien. ¿Si printas el método? ¿Qué? Si printas el método. Y que el método, lo que te devuelve el método es un valor. Que ahora vamos a eso. Pero si yo imprimo el método, lo que va a imprimir es el valor que me retornó ese método. ¿Entendés? Eso es abstracción, profe. La programación objetivo tiene 4 pilares. Sí. Uno es abstracción. Lo que está pasando ahora, ¿no es eso? La abstracción lo que se refiere es que vos no te interesa, o sea, es justamente pasarle que el tipo del objeto que vos estás recibiendo, vos lo puedas abstraer, o sea, no te interese en definitiva qué tipo de objeto es. Y que vos puedas, por ejemplo, si tenés una subclase de un objeto, vos recibas una variable y lo recibís. No me... Sí, es que más para atrás me tengo que ir, por eso. ¿No? ¿Esto no se llama encapsulamiento? Encapsulamiento es otro... No, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de eso y lo de los 4 pilares también es bastante debatible. No me está. Sí, en todos lados se enseña así, pero bueno. Bueno, pero mirá qué interesante esto. Fuente. Y no me digas el nombre del profesor que te lo dijo. Decime el autor. ¿Cuál es la fuente? El profesor que... No vale, no sirve. O sea, tienen que ir y buscar la fuente. ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es la publicación? Ese es el punto. Porque el profesor, igual que nosotros, se puede equivocar. Claro. Tenemos una consulta. Decime. Recién estábamos viendo, creo que un poco más abajo era, estábamos llamando a inspect. Sí, acá. ¿Y el call? ¿Qué call? El operador call. Call no existe. O sea que inspect que... Acá este inspect es un método. Es un método que se llama inspect. Entonces, para llamar ese método, lo que vos haces es... ¿Cómo le mandás mensaje? Vamos a ver. Pero lo estás invocando. Sí, esta es una invocación al método inspect que pertenece a la clase, al objeto foo. En realidad ya te viene predefinido el inspect. Sí, por eso es lo que yo le decía. Este método yo no lo tuve que definir acá. Si ven acá, yo no hice un def inspect en algún lado. Eso porque fue heredado. Claro. Eso porque lo está heredando de un objeto de la clase base. Ok, pero lo que yo te digo... Arriba está, dice foo.métodos. Sí. ¿Lo estás llamando también? Sí. No tiene los paréntesis. No, porque no. Primero porque no lleva. ¿Te acordás que yo dije que los paréntesis eran opcionales en Ruby? Para esto también. Sí, para todo. Para cada método que yo llame, yo puedo hacerlo así. O sea, esto que le pongo acá y esto que le pongo acá es lo mismo. Para Ruby estas dos cosas las interpreta igual. ¿Sí? El que hizo Ruby estaba apurado. O sea, uno en general, o sea, la convención es que en general uno no le pone paréntesis cuando no tiene... Si vos haces eso te da... Sí, te va a tirar un error. Sí, te va a decir que estás, no sé qué estás haciendo. Pero acá en Ruby te lo permite de las dos formas. La convención en Ruby es en general, cuando vos no tenés parámetros, no le pasás parámetros a un método, no las pones en los parámetros, los paréntesis. Si vos querés poner los paréntesis porque a vos te deja más tranquilo, sí, podés obviarlo también. O sea, así como puse esto, puedo poner así y esto funciona igual. ¿Sí? Pero es menos legible. Es menos legible. ¿Sí? Y más si estás empezando. Si después yo ya laburo con esto, ya... De hecho, acá este putece, por ejemplo,
es un método, ¿sí? O sea, yo acá no le estoy poniendo paréntesis, pero en realidad, si siguiéramos esta convención, yo le tendría que poner acá el paréntesis. ¿sí? No hace falta el operador. No hace falta los paréntesis para pasarle los parámetros. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Uy, jugadísimo. Bueno, los valores de retorno. No voy a llegar a terminar mucho esto. Hay dos formas de, en Ruby, y esto se los explico más que nada porque después, cuando estén trabajando, van a putear. Si no, seguro en algún momento se lo van a cruzar y van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno, hay dos formas de devolver valores de un método, ¿sí? En Ruby. Una es con el return, ¿sí? Que es bastante lógico, que es con lo que hacen todos los lenguajes, que yo le pongo return y le digo qué es lo que quiero cuál es el valor que quiero que devuelva ese método. ¿Sí? Entonces, si yo llamo a este método prueba de valor de retorno con return, ven que estoy declarando dos variables locales y estoy devolviendo la suma. ¿Sí? Entonces acá me va a devolver 60. ¿Sí? Si yo acá descomento esto, pumba, descomento eso, lo ejecuto, ven que lo borro todo y lo muestro, ven que acá tengo el 60, ¿sí? ¿Sí? Porque yo hice el put ese de, viste lo que me preguntabas recién, o sea, hice el put ese del valor de retorno, entonces me está devolviendo, me está imprimiendo ese entero que me devolvió el método. Ahora, lo loco de Ruby, y esto se los cuento no para que no lo usen así, sino para que sepan y que capaz que en algún momento se lo cruzan y no lo van a entender. La última línea que se ejecute del método es también el valor de retorno, ¿sí? Entonces en este método que se llama prueba de valor de retorno sin return, ven que acá yo no puse un return explícito, ¿sí? No puse esta palabra reservada return acá. Pero si lo ejecuto esto, van a ver que va a imprimir 70. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo así, pumba, y ven que está 70 ahí. ¿Sí? Esto es porque si ustedes después empiezan con los if, qué sé yo, y si no hicieron un return o se olvidaron del return o lo que sea, van a decir, ¿por qué Goma está haciendo esto? ¿De dónde lo sacó eso? Bueno, es por eso. ¿Sí? Sí, yo le diría úsenlo siempre, sobre todo si están arrancando con esto, no. Sí, además Robocop creo que te putea. Ah, te putea si lo pones. Podemos customizar la regla. Bueno, después de eso lo vemos. Bien, y la última cosa, las constantes. ¿Todos tienen claro que es una constante? O sea, ¿para qué se usa en programación una constante? Sí, una constante es básicamente una variable que yo no quiero que cambie. ¿Sí? Es un valor que va a estar fijo durante toda la ejecución del programa. Bien, entonces yo acá de arriba, si se acuerdan, habíamos declarado una constante que se llama una constante. Todo en mayúscula, ¿sí? Como les dije, tienen que ponerlo todo en mayúscula. Eso es porque funciona así, básicamente. Profe, más allá de la definición de constante, en Ruby no nos deja modificarla si por algún error. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora veamos el ejemplo. Acá estoy haciendo el acceso a la constante. ¿Sí? Estoy haciendo un put s y estoy imprimiendo el valor. ¿Qué esperamos que pase? Que me imprima soy una constante. Vamos a ejecutar una línea por vez, así se entiende esto. Esto, perdón, una cosa importante también. Acá cuando uno pone el numeral así, es un comentario, ¿sí? Es un comentario para toda la línea. ¿Sí? Entonces todo este código que está acá, que ahí no sé si se llega a ver que está en verdecito, en realidad está comentado. Entonces va a ejecutar esto y las líneas de abajo no las ejecuta. ¿Ok? Bien. ¿Vemos? Perfecto. Escribió, soy una constante, impecable. Exacto. Bueno, ahora vamos a intentar asignarle otro valor, ¿sí? La forma para referenciar las constantes... mirá que grande. La forma para referenciar las constantes es el nombre de la clase, dos puntos, el nombre de la constante. Esto es si estoy desde afuera desde afuera del objeto, ¿sí? De afuera de la clase. ¿Sí? Las constantes están definidas sobre la clase, no sobre la instancia, ¿sí? Son como unas variables de clase, digamos, pero que no se pueden mover. No se puede modificar. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Bueno, acá lo que está pasando es que me está tirando si ven esto, es un warning. Dice, already initialize constant, una constante. Lo que está pasando acá es que me está diciendo, vos ya tenías una constante y estás acá asignándole otro valor. Si lo queremos imprimir acá, vamos a ver que esto funciona. O sea, agarró el otro valor. Pero lo agarró porque somos malas personas, digamos, y le cambiamos el valor, ¿sí? Se lo cambiamos de afuera. Te está tirando ese warning
justamente porque no estás haciendo cagada, no tenés que hacer eso. ¿Sí? Y lo que está haciendo en realidad no es sobreescribir, no es cambiarle el valor a esa constante, sino sobreescribir esa constante. Entonces está declarando otra constante con ese mismo nombre. ¿Sí? Que es una diferencia sutil, pero bueno. Ahora, el último ejemplo es, vamos a llamar a este método, ¿sí? Que se llama cambiar constante. Como estamos dentro de la clase, ¿sí? Es un método de esta clase foo, yo puedo directamente referenciarlo sin hacer foo 2 puntos. Y le estoy cambiando el valor. Ahora, eso me lo muestra en rojito y ahora vamos a ver por qué me lo muestra en rojito. Hacemos así. Y ahí ya me tiene un error directamente. Eso es un error de ejecución, digamos, de interpretación. ¿Sí? O sea, esto, si bien ni siquiera llegó a hacer a imprimir todas estas cosas que habíamos puesto antes de acá, porque esto lo que hace es, cuando estaba interpretando este script, ¿sí? el compilador de Ruby, cuando estaba interpretando el script y llegó a esta línea, dijo, pará, vos tenías una constante acá y le estás asignando un valor, eso no podés hacerlo. Entonces me tira un error y aborta el programa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Por eso estaba comentado esto para que poder hacerlo. Y si yo acá, bueno, acá ahora sí sigue corriendo. ¿Bien? Hasta acá esto. Tenía un montón de cosas más, pero esto no lo vamos a llegar a mostrar ahora. Lo que vamos a hacer es pasarle el código ¿sí? Le vamos a pasar también un par de links a tutoriales, vamos a decir, o guías que son medio oficiales de Ruby, como para que ustedes puedan jugar un poco con esto. Pero lo último que quería mostrarles es en cuanto a la ejecución de esto. ¿Sí? Yo hasta ahora siempre lo estuve mostrando acá, en esta consolita. Esta consolita funciona porque yo acá estoy en... Pero... ahí. Acá estoy en el... yo tengo instalado Ruby en mi ambiente, ¿sí? en mi Unix, digamos, que es macOS. Hay otra forma de correrlo esto, que es a través con un contenedor Docker, ¿sí? Nosotros probablemente les vamos a dar un contenedor o algo como para que ustedes lo puedan ejecutar, pero básicamente si usan Visual Studio Code, tiene una cosa que está bastante copada, que yo recién la descubrí, así que no sé si va a funcionar ahora esto. Pero básicamente lo que uno puede decirle es definir definir las especificaciones de un contenedor. Y cuando Visual Studio Code encuentra que vos tenés ese archivito definido, lo que va a hacer es levantarte un contenedor, ¿sí? Entonces, si ustedes están corriéndolo en Windows, cosa que no deberían, como ya dijimos antes, pero tienen instalado Docker, ¿sí? Y pueden correr contenedores Docker, cuando ustedes levanten el proyecto en Visual Studio Code, les va a automáticamente levantar una... El problema es que esta posta, no sé si está funcionando nada. Les va a levantar un new div container. No, a ver. ¿Cómo era esto? Para que me lo haga de nuevo, no. Ahora, aguarden un segundito. Acá, vamos a hacer un rebuild. A ver si funciona. Les va a levantar directamente un contenedor. ¿Todos alguna vez escucharon de Docker? Hacemos así un minuto de qué es Docker. A mí me rebotaron de un laburo porque no sabía. Ok, bueno, básicamente Docker es, vamos a decir, una máquina virtual, ¿sí? Que es correr sobre tu sistema operativo, ¿sí? Sobre tu Windows, sobre tu Linux, sobre lo que tengas, otra instancia de un sistema operativo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es como una máquina virtual, que no es una máquina virtual, ¿sí? Per se, pero bueno, para simplificarlo. Entonces lo que va a hacer es ejecutarte otra instancia, otro sistema operativo dentro de tu sistema operativo, ¿sí? Entonces vos estás corriendo Windows, pero a su vez en un contenedor podés correr Linux, ¿sí? ¿Se entiende eso más o menos? Sí. Bien. Entonces la idea en esto es que uno agarra... ¿Qué me está mostrando acá? Lo preparamos para la próxima. Sí, no, esto no camina. Y le damos un videito de Docker, del pelado nerd. Y listo. Ahí está, ahí levantó. Bueno, acá estoy dentro del contenedor. O sea, si yo acá hago ls, les voy a mostrar algo copado. Wow.
Este uname lo que hace es me imprime cuál es la versión del sistema operativo que está corriendo. ¿Sí? Acá ven que imprime un montón de cosas, Linux, Arasa, bla, 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 bla. Si yo vengo acá y ejecuto lo mismo, me está mostrando otra cosa, ¿sí? Porque esta terminal está corriendo... Los bonecos, ya sé, con esto se van a su casa diciendo, no... Ahora sí, ahora siento que estoy haciendo ingeniería. Lo que está pasando es que acá estoy corriendo una terminal en mi sistema operativo y acá estoy corriendo una terminal en el sistema operativo que está corriendo en Docker, ¿sí? Entonces, básicamente lo que te permite esto es que poder agarrar y correr todo lo mismo que teníamos acá. Si yo hago así, podemos ver que tenemos Ruby también acá, porque en la versión del contenedor que tenía acá lo estaba definiendo. Entonces yo puedo volver puedo ejecutar esos mismos ejemplos en ese contenedor, ¿sí? Entonces básicamente lo que te evita es tener que instalar Ruby, por ejemplo, en mi sistema operativo, ¿sí? ¿Cuándo nos recomiendan instalar Ruby? O sea, yo ya Si usas el contenedor, se No, supone que a ver. Prende la luz. Vamos por partes. Vamos por partes porque esto se va a... Ruby tiene un montón de particularidades, ¿sí? Un montón. Voy a contar una. Ruby no mantiene compatibilidad hacia atrás. Correcto. ¿Sí? Eso lo hace muy distinto al resto de los lenguajes. Bueno, Python tampoco mantiene demasiado. Pero vos tenés una versión escribiste un aplicativo en Java y lo corres en Java 11, en Java 2, en Java 16 y anda. ¿Sí? En Ruby es posible que no ande. ¿Por qué? Porque para mantener el lenguaje actualizado no mantienen compatibilidad hacia atrás. Entonces, si algo lo hiciste con Ruby 2 y vos te instalaste Ruby 3, tal vez no anda. Eso puede pasar, lo cual es muy sano, ¿sí? Pero tiene algunos bemoles, como por ejemplo que quienes trabajamos en Ruby tenemos que tener varias versiones de Ruby instalado en simultáneo, ¿sí? La gente que trabaja en Java se instala la última y al carajo, ¿sí? Entonces, esa particularidad, sumado a algunas otras, hacen que uno tenga que manejarse con cierta precaución. No instalen Ruby en Windows, no lo hagan, ¿sí? De hecho, esta semana pueden dedicarse a no programar, no le vamos a dar tareas de programación esta semana, ¿sí? Le vamos a dar tareas de lectura y le vamos a dar material de nivelación. Un videito de Docker para entender cómo funciona Docker, un tutorial de Git por si alguno está medio flojo con Git y algunos links a código Ruby para que vean, para que experimenten y demás. El martes que viene la clase va a ser online y ahí vamos a hacer un paso a paso, ¿sí? Con ustedes, o sea, tienen que estar en sus compus, no se conecten a la clase con el teléfono porque no van a poder hacer nada, ¿sí? La idea es que nos conectamos ahí y nosotros los vamos guiando paso a paso y ustedes van haciendo la configuración de su ambiente, ¿sí? Vamos a mandar instrucciones de algunas cosas que van a tener que tener preinstaladas en su máquina, ¿sí? La recomendación es que se instalen un Linux, ¿sí? Pueden poner un dual boot o formatean el Windows al carajo y le meten un Linux de verdad, ¿sí? En otra época uno diría, háganse hombres, viejo, pónganlo en Linux, ¿sí? Ahora estamos medio deconstruidos, entonces no sé cómo sería esa frase, pero no importa, ¿sí? Pueden intentarlo, voy a decir esto, me voy a arrepentir. ¿Pueden intentar vivir en Windows? Se van a arrepentir, van a tener Va a ser un quilombo. problema. Se van a tener quilombo. Pero bueno, entonces, nos conectamos la semana que viene al Meet. Obviamente esperamos que tengan micrófono para poder hablar, ¿sí? Y que puedan tener la cámara también, ¿sí? Si alguno tiene máquina de escritorio, no tiene cámara, bueno, no hay problema, ¿sí? Pero micrófono van a necesitar porque si no, no va a poder participar de la clase. Entonces, van a conseguirse un micrófono, que sean los auriculares del telefonito, ¿sí? Lo otro importante es, necesitamos los datos de ustedes, ¿sí? La cuenta de GitLab y el mail para darlo de altas en las herramientas.